Gracias, Paola. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Hoy, para efectos de fechas, martes 9 de noviembre de 2021. Así es que, si quiere, Mile, bendíganos con una oración. Bueno, considerando que ya dentro de 8 días, si todo sale bien y Dios lo permite, pues Milena estará algunos kilómetros lejos de aquí, ¿no? Entonces, que nos despida si es que no puede conectarse de por allá. Entonces, Mile, adelante. Gracias. Bueno, gracias, Padre Eterno. Aquí estamos, Señor. Tú nos conoces mejor que cada uno de nosotros mismos, Señor. Gracias por esta noche preciosa. Gracias por cada una de las vidas de mis hermanos que estamos aquí reunidos a través de la internet, que queremos aprender un poquito más, Señor. Y no solo aprender, sino vivirlo, que es lo más importante. Danos esa sabiduría de entender los tiempos, las circunstancias, los problemas que tengamos, la duda, los temores. Señor, ayúdanos a seguir adelante en tu palabra. Sabemos que no es fácil, es un proceso, pero estamos aquí dispuestos, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Sabemos que nos falta, pero ayúdanos, Señor, a tener esa fortaleza, esa integridad que nos falta, Señor. Gracias por todo, por tu palabra, y desde ahora pongo lo que Ever va a exponer ahora a través de este medio para mis hermanos, Señor. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, tu remanente, todos los momentos que se hable de la palabra, bendícete y glorifícate, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, gracias, Milena. Bien, nosotros hemos estado, bueno, los que se acuerdan, los últimos 3 domingos en Cartago, quería hoy como darle continuidad un poquito a lo que hemos estado hablando en las últimas 3 semanas. Si ustedes, bueno, los que nos siguen obviamente y ven las prédicas, y los que han estado en la iglesia saben que hace como 3 semanas estuvimos hablando de, no me acuerdo si ese es el orden, pero las últimas 3 prédicas que hemos tocado en Cartago han tenido que ver con, ¿se acuerdan de que decía que si de Nazaret saldría algo bueno? Esa fue una. Después hablamos alguna de hacerlo recto delante de Dios, pero no con un corazón perfecto. Eso también lo vimos. Y el domingo pasado estuvimos hablando de, ¿cuál fue el domingo? ¿Alguien se acuerda? No todo el que dice que es cristiano, algo así. Exacto. No todo el que dice que es cristiano, que venía de ahí donde dice que no todo el que baja a Israel es israelita. Entonces, las 3, si ustedes ven las 3, es como una misma línea de mensaje, básicamente en hacernos énfasis en revisarnos, en examinar nuestro cristianismo. Ya por lo que nosotros hemos visto ya en algunos mensajes, también sabemos que hay diferentes tipos de cristianos, hay diferentes formas, no tanto de que haya una línea de que uno viva su cristianismo a su manera, sino que cada uno tiene su intensidad. O sea, eso sí es una realidad. La pasión que tenía Pablo no es la misma que tenía Pedro, y la que tenía Pedro y Pablo no es la misma que tenía Juan, y la que tenía, y así, ¿no? Y ahí nos vamos yendo, ¿no? Entonces, hoy quería hablar de, digamos, como, tal vez darle como un cierre a esos temas que hemos estado hablando, de lo que a nosotros nos caracteriza, o sea, y a veces le he llamado yo así, las veces que he hablado de eso, del uniforme nuestro, ¿no? Porque acuérdate que un uniforme distingue a una persona, ¿no? Cuando usted ve a un policía, usted sabe que ese es un policía, y si usted ve a un bombero, usted sabe que es un bombero, y un enfermero lo sabe que es un enfermero por el uniforme, ¿no? Y a uno le han enseñado siempre eso de que ¿cómo le llaman lo del monje? Que el hábito no hace al monje, ¿se acuerdan? Que le dicen a uno. Sí, el hábito no hace al monje, pero sí lo caracteriza, sí lo identifica, ¿no? Entonces, qué importante. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el uniforme del cristiano? O sea, ¿cuál es el uniforme nuestro? El Ese ya lo hemos testimonio. hablado. El testimonio. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Voy a compartirles la pantalla. Hola. Hola. Bueno, entonces, nada más recuerden cerrar los micrófonos, y si alguno quiere hablar, pues lo abre y pregunta, ¿no? Porque como yo no veo manitas ni nada de eso, o si alguno ve manitas, pues. Entonces vamos a hablar un poquito hoy del uniforme del cristiano, ¿no? Que está muy en línea de eso que les decía ahorita, lo que hemos hablado, de que si uno dice que es, pues ojalá sea. Yo no me imagino un policía
que se crea que es policía y se diga que es policía y que se ponga un uniforme de un bombero, porque a mí la verdad, por ejemplo, un bombero me viene a poner una multa de tránsito, pues yo como que lo vería como con desconfianza, ¿no? Porque no es lo que lo caracteriza a él, ¿no? Entonces, qué importante es que el uniforme que nosotros tengamos nos distinga como tales, y si somos cristianos, pues que el uniforme que tengamos sea del cristiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, este versículo quería apoyarme ahí para arrancar nada más, que está en Colosenses 3:12, que dice la palabra vestíos, pues, recuerden, el uniforme, uno se viste con el uniforme, ¿no? Uno se reviste con él porque a veces uno se lo pone encima de algo, ¿no? Entonces, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si ustedes ven ahí, en lo que hemos nombrado benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, eso donde lo vimos también. Los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan ahí? No están todos, pero ahí hay algunos de ellos que ya también lo vimos en algún momento, que eso es algo que, esos son los rasgos que deben caracterizar el carácter del cristiano, ¿no? Los frutos del Espíritu, entonces ya con esto obviamente la palabra como no se contradice, ya se complementa, es una sola línea de pensamiento, entonces obviamente dice que hay que revestirse de eso, ¿no? Estas son las prendas que a uno lo deben de caracterizar, estas y muchas más, ¿no? Porque realmente en las cosas de Dios hay tanto que representar y tanto que reflejar, ¿no? O sea, uno como cristiano. Pero bueno, y esto digamos, ahorita que veía que en el grupo obviamente está Taylor, y son muchachos jóvenes, y siempre la idea, y bueno, hay algunos que saben más palabra que otros y todo eso, pero siempre la intención como dice el lema de los atalayas, ¿no? Que todo suene con un sonido cierto, que todos entendamos. Entonces, cuando uno habla, si uno le habla, por ejemplo, a un muchacho del uniforme del cristiano al testimonio, pues me imagino que ellos saben qué es un uniforme y todo eso. Los uniformes todos los conocemos desde que estamos niños en preescolar, convivimos con el tema de los uniformes y sabemos que los uniformes son prendas de vestir que pues, obviamente identifican a las personas, los utilizan en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones, en los equipos de fútbol. Eh, Hay uniforme de preescolar, uniforme de primaria, uniforme de secundaria, si la gente estudia medicina en la universidad, pues hay un uniforme para la gente que estudia medicina, inclusive dentro de las carreras de medicina hay un uniforme que distingue a los que son de odontología o si son de enfermería. Entonces, esto de los uniformes es algo con lo que uno convive en el día a día, ¿no? Y las empresas, en general, pues, las empresas invierten un buen capital en uniformes, no todas, pero las que por lo menos lo proveen, ¿no? Porque hay algunas que te dicen a ti, bueno, el uniforme aquí es pantalón negro y camisa blanca, pero no le dan a uno el pantalón y la camisa, ¿no? Pero la mayoría de las empresas que tienen uniforme, pues invierten en ellos, ¿no? Porque de una u otra forma es algo que también a ellos les da réditos, ¿no? O sea, se hacen publicidad. No sé si a ustedes les ha pasado cuando uno va por la calle con alguna camiseta de la empresa y tiene el logo en el pecho, que es ineludible que la gente mire ahí, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes lo sienten, pero uno siente la mirada que se fija ahí en el logo, en el pecho, porque siempre uno tiene la curiosidad de saber qué es eso, ¿no? De qué dice en ese logo y todo eso. Entonces, eso es publicidad, realmente, y eso, pues, no es que lo hagan por eso propiamente, pero es algo que indirectamente le pueden sacar algún rédito, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, pues las empresas invierten en eso y hasta uno mismo, ¿no? Cuando uno es hincha de algún equipo, uno invierte en una camiseta. De hecho, las camisetas o ventas de camisetas son una fuente de entrada muy importante para los equipos de fútbol. Por eso contratan a veces estrellas que mantienen más estrellados porque mantienen más lesionados, pero con solo vender camisetas, como que ya la hicieron. Pues entonces este tema de los uniformes es algo que es bien importante tanto, obviamente desde el punto de vista natural, ¿no? Entonces se gastan millones y millones para eso, ¿no? Lo que les decía ahorita es ese dicho popular, ¿no? El hábito no hace al monje, pero sí lo distingue. Entonces, el uniforme obviamente identifica y refleja cierta autoridad de la persona, ¿no? Acuérdense nada más que en línea a eso que le estoy diciendo, que el hábito no hace al monje, pero sí lo distingue, un uniforme refleja autoridad en la medida que la persona que lo porta, pues, tenga imagen, ¿no? Porque, digamos, a mí lo mismo hablando del ejemplo, me para un policía, obviamente infunde respeto, pero si el policía que me va a parar, por más uniforme de policía que tenga, yo veo que está borracho, pues ya se le fue la imagen, ¿no? Y a veces la imagen se le fue la autoridad, entonces ya pierde todo, ¿no? Entonces,
Si bien el uniforme refleja cierta autoridad, pues la autoridad tiene que ir respaldada por la imagen. En la vida nuestra del cristiano es lo mismo, ¿no? Nuestro uniforme de cristiano, lo que vimos ahora, los frutos del Espíritu como tal, nos dan cierta autoridad, pero esa autoridad tiene que estar respaldada por la imagen, y la imagen nos la da ¿qué? Un buen testimonio, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos generales de los uniformes, en términos generales de los Pastor, testimonios. Sí, por ejemplo, cuando hablabas del uniforme en una empresa, sabe también que le da a uno esa pertenencia, que usted pertenece, que está peleando, digamos, en otros sentidos por llevar bien el nombre de la empresa, lo que está representando cuando es el uniforme de determinada empresa. sí, da ese sentido de pertenencia y también te ubica en qué bando estás, ¿no? O sea, si es un uniforme de equipos de fútbol o algo así, uno ya sabe para quién está jugando, ¿no? Imaginen que, de hecho, ustedes han visto en el fútbol que los uniformes no deben ser por reglamento muy parecidos, ¿no? O sea, si uno juega de blanco, el otro de negro, y así porque no, porque tienen que distinguir y precisamente para saber quiénes son los que están jugando de un lado y quiénes son los del otro, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, y volviendo a este tema, o ya que lo mencionábamos de lo del cristiano, precisamente por eso esas prendas del uniforme que vimos en el primer versículo, que revestidos de esto y vestidos de esto, es como que uno en lo natural le digan, usted va para la oficina, acuérdese, ¿no? Vístase con su camisa, su corbata, su pantalón, sus medias, sus zapatos, ¿me entiende? Entonces, usted es cristiano, vístase de benignidad, de templanza, de fe, de mansedumbre, todo eso, ¿no? Entonces, pero que eso realmente le dé a uno el sentido de pertenencia y le recuerde a uno el privilegio que es el portarlo, ¿no? Porque uno debería portar un uniforme con orgullo, ¿no? Desafortunadamente hay gente que no, hay gente que se pone un uniforme a la fuerza y por más que tiene un uniforme de alguna entidad y que esa es una entidad que te da para comer y te paga, pues uno mal paga, digámoslo así, como denigrando a la empresa o a la entidad, ¿no? Entonces no debería ser, más bien si uno obviamente no está conforme con eso, pues uno debería buscar otro sitio donde se sienta mejor, ¿no? Pero bueno, entonces en línea de eso, digamos, por ejemplo, pues el Señor en Marcos 8:27, ¿se acuerdan esa historia cuando el Señor mandó a los discípulos de dos en dos y que se fueran por allá y que después ellos regresaron muy contentos contando cómo les fue? Y el Señor le lanzó una pregunta importante a ellos, les dijo que ¿quién dice la gente que soy? ¿Se acuerdan? Y bueno, ¿quién dice la gente que soy, no? Y después, obviamente, todos conocen la historia que después les preguntó a ellos, bueno, pero está bien, ¿y quién dicen ustedes, no? Entonces, esa historia es muy bonita analizarla, porque nosotros vivimos en un sistema muy acelerado, ¿no? O sea, ese sistema es bien acelerado. Hay mucha necesidad espiritual, realmente uno lo siente, tanto de la gente que sabe que está en cero, digámoslo así, o tocando fondo, como la gente que se cree que sabe algo, pero que uno sabe que están equivocados. Hay mucha necesidad, mucha escasez espiritual, pero también hay mucha ignorancia, ¿no? Entonces, esa pregunta que está ahí de quién dice la gente que soy, pues obviamente si usted sale a la calle la hace, no quién es usted ni quién es la otra persona, sino que la está haciendo es Jesús, acuérdese. Para usted, ¿quién es Jesús? Que se los comenté la vez pasada de ese video que hicieron en Jerusalén, no sé si lo buscaron ahí, hay varios, de que le preguntan a la gente, ¿quién es para usted Jesús? Y la gente del mismo Jerusalén, y hay muchos que ni saben quién es Jesús, ¿no? Y los que saben dicen, bueno, fue por ahí un profeta de los cristianos. ¿Y qué representa para ti? Para mí absolutamente nada, ¿no? O sea, no es nada. ¿Me entiendes? Entonces, la misma gente de ahí, de su pueblo, ¿no? Entonces, pues la gente tiene derecho a tener su concepto de Jesús, ¿no? O sea, porque hay libre albedrío, o sea, si quieres creer bien, si no quieres creer, no creas, pero si tú dices que crees, pues deberías tener el concepto correcto de lo que es la persona de Jesús, ¿no? No el Cristo de la carne, como decía Pablo, que ese no sirve para nada, lo desecho, sino el Cristo vivo, ¿no? El Jesús, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, no es una obligación, como dice, cuando uno se pregunta, y lo que decía el Señor ahí de quién dice la gente que soy, si uno lo aplicara a uno, ¿quién dirá la gente que yo soy? Que esa es una buena pregunta que uno debería estarse haciendo, ¿no? Aunque no es porque a uno le importe realmente lo que la gente opine, sino que lo que uno refleje, pues sí sea acorde a lo que uno dice que es, ¿no? Porque la gente no tiene, digamos, no es obligación para la gente creer que tú has cambiado, o sea, decir, es que yo te conocí siendo lo peorcillo y ahora me dices que has cambiado. O sea, la gente puede que no te crea lo que tú digas que eres,
pero entonces que hable lo que tú vives, lo que tú estás haciendo ahora, que es lo que llamamos nosotros el testimonio, que es lo que da la imagen y es lo que da la autoridad. Acuerden que el Señor decía, si no me creen a mí, por lo menos crean a mis obras, ¿no? O sea, no me crees lo que te digo, pues cree lo que yo vivo, cree lo que yo digo, ¿no? Y le decían a él inclusive, ¿y lo que usted habla si es de Dios o no? Bueno, pues entonces métase usted a vivirlo y usted va a saberlo si lo que yo digo o no. O sea, si no quieres creerme, no me creas, pero entonces métete a vivirlo y tú mismo lo puedes comprobar, ¿no? Entonces, bueno, ya lo hemos hablado, obviamente la relación de la fe con el testimonio que está muy ligado a las obras, si bien la salvación es por fe, pero nosotros sabemos que lo que hace visible nuestra fe, pues es la forma en la que vivimos, la forma en la que nos comportamos, si hemos pasado de muerte a vida, la forma en la que ya estamos viviendo y que se haga realidad en nuestra vida aquello de que las cosas viejas pasaron y aquí Dios ha hecho algo nuevo en mí, ¿no? Y me ha transformado. Entonces, que es el testimonio, ¿no? Pero bueno, volviendo a esa historia del Señor que les decía a los discípulos de, ¿quién dice la gente que yo soy, no? O sea, ¿quién dice la gente que yo soy? Es una pregunta bastante interesante porque, pues si esa pregunta obviamente viniera de una persona común y silvestre, pues uno la entendería, ¿no? Porque el ser humano por naturaleza casi que uno tiene la tendencia como a quedar bien con todo el mundo y será que la gente piensa bien de mí, que yo, ¿me entiende? Porque es algo que genera pues un impacto satisfactorio cuando la gente tiene un buen concepto de uno, ¿no? Cuando, sobre todo cuando habla en la espalda, ¿no? Porque delante de uno pues cualquiera puede hablar bien, pero cuando uno no está, ¿no? Que el concepto que se tiene de uno pues sea algo bonito, ¿no? Algo, o sea, desde el punto de vista natural, a uno le gusta realmente que la gente tenga un buen concepto de uno, ¿no? Y esto, si ustedes ven esto, aparece en los evangelios de Marco, esta historia que estoy diciendo, Mateo, Marco, Lucas. Recuerde que Juan es una línea totalmente diferente a estos tres evangelistas, pero el hecho de que aparezcan los tres evangelios en estos tres, pues ya nos da una idea de lo importante que es la enseñanza que el Señor quería dar por medio de estos pasajes, ¿no? Del de mandar a sus discípulos, después preguntarle que quién decía la gente que era, ¿no? Entonces les decía yo que escuchar esta pregunta de boca de cualquiera, pues no parecería extraño por la naturaleza misma que nos caracteriza, ¿no? De querer agradar a los demás, pero cuando uno la escucha en boca del Señor, decía, ¿para qué el Señor le interesaba saber lo que la gente pensara de él, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, realmente, por qué habría hecho esa pregunta? ¿Será que él quería saber si la gente tenía un buen concepto de él, si creían que era el Mesías o no? Si creían que estaba actuando bien o no? Entonces, de todas formas, le hice la pregunta a ellos y ustedes vieron que las respuestas que ellos trajeron fueron muy variadas porque realmente, pues fuera de la verdad absoluta de Cristo, de Dios, pues hay muchas respuestas, ¿no? Si ustedes ven cuando el Señor le preguntó a ellos, ¿quién dice la gente que soy? Les dijeron, no, algunos dijeron que eras Elías, otros dijeron que eras Jeremías, otros decían que tú eras Juan el Bautista, que eras otro profeta. Y esto es parte de las tantas preguntas que el Señor hizo porque acuerden que era una buena técnica de enseñanza y de aprendizaje el hacerse preguntas, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Pedro, ¿tú me amas? Bueno, y las preguntas que hizo Pedro y las preguntas que hizo Dios en el Antiguo Testamento a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Le preguntó a Caín. O sea, por medio de preguntas ya nosotros lo sabemos que las preguntas generan respuestas y las respuestas generan información y la información genera conocimiento, ¿no? Y el conocimiento genera sabiduría. Entonces, obviamente las preguntas, las respuestas fueron muy variadas, pero si ustedes se ponen a ver las respuestas que trajeron los apóstoles, pues imaginen la calidad de personajes con las cuales comparan al Señor, ¿no? Elías, Jeremías, Juan el Bautista, pero nadie dijo, mira que un señor por allá me dijo que si tú eras Barrabás o que tú eras hijo de Caifás o ¿me entiende? Nadie los comparó con personajes así y lo que daba a entender que realmente uno no necesita que la gente diga si piensa bien o no de uno, sino con quién lo compara, ¿no? Eso es importante. No es lo mismo compararlo a uno con Barrabás que compararlo con Elías, todo eso, ¿no? Entonces, eso daba ya una idea de por lo menos la fama o la imagen que el Señor estaba reflejando, por lo menos en la gente de la época, ¿no? Bien, entonces, después de eso viene la pregunta concreta, ¿no? A los discípulos, bueno, y ustedes, ahora sí, ya me dijeron lo que piensa la gente, pero ustedes ¿quién piensan que yo soy, no? Esa es la pregunta ya directa, personal, la más importante, inclusive de todo lo que está aquí, y que se la hizo a los discípulos y que nos la sigue haciendo a nosotros, a cada uno de nosotros. Para ti, ¿quién soy, no? ¿Quién dices tú que yo soy, no? Como queriendo decir, ¿qué conoces tú de mí? Entonces,
obviamente es importante eso, recuerde lo que la palabra nos dice, o sea, si nosotros queremos que nosotros haya el mismo sentir de Cristo, tenemos que conocerlo, tenemos que saber, tenemos que tener sus pensamientos, todo lo que ya ustedes han escuchado a lo largo de algún tiempo. Entonces, la enseñanza aquí de esta pregunta que el Señor lanzó no era exactamente en saber lo que la gente pensaba de él, y ni siquiera lo que sus seguidores pensaban de él y todo eso, sino si tenían un buen pensamiento o no, sino que acuérdense que el Señor ya estaba anunciando su muerte, ya estaba próximo, ya comenzaba la última etapa de su ministerio, y entonces, de hecho, él ya comenzaba a darle ciertas pinceladas a ellos de que él iba a morir y todo eso. Pero sí le interesaba, había un interés particular de él de saber si esos discípulos, esas personas que iban a recibir el legado, realmente la tenían clara, ¿no? Si sabían realmente quién era él, ¿no? Porque él ya estaba en las últimas, ¿no? Porque acuérdense que hay varios pasajes, por ejemplo, como en el caso de Marcos 4:40, donde el Señor calmó la tormenta y todo eso, y los discípulos seguían preguntándose, ¿no? Pero ¿quién es este? O sea, ¿quién es este que aún la naturaleza le obedece, ¿no? Entonces, todavía habían algunos destellos ahí de duda y todo eso. Entonces, sí era muy importante asegurarse de que los discípulos tuvieran absolutamente claro quién era el Señor para ellos, quién era el Cristo, ¿no? Por eso cuando él preguntó eso y Pedro, como siempre, que era la persona que respondió de una manera categórica, tú eres el Cristo, ¿no? O sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahí era donde el Señor quería llegar, y tal vez lo que no lo tenían claro, pero con esa revelación que recibió Pedro era suficiente para todo el grupo para que quedara bien asentado, ¿no? Entonces, se lo dijo ahí, ¿no? Lo que ustedes conocen también, no se lo reveló ni carne ni sangre, ni nada de eso. Entonces, fue algo que recibió, una revelación divina que recibió Pedro, y ya ustedes saben lo que sucedió ahí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre la roca que es Pedro, sino sobre la revelación que Pedro había recibido, que Cristo era el Hijo de Dios, porque el fundamento de la iglesia, pues, es Cristo, ¿no? No hay cristianismo sin Cristo, eso ya nosotros lo tenemos claro. Entonces, en términos generales, si bien, obviamente, lo que la gente piense de nosotros, pues a algunos nos puede interesar más que a otros, y sin menospreciarlo y todo eso, pero nuestro cristianismo, nuestra Pastor, fe, sí. bueno, yo Milton, para Pedro expresar y decir que él era el Hijo de Dios era muy peligroso, porque decir eso era una blasfemia ante los fariseos, ¿verdad? Lo podían matar a él apedreado por ser blasfemia eso, ¿verdad? Para ellos. Bueno, sí era, digamos, era una blasfemia decirlo ahí, no era una blasfemia, obviamente, porque sabemos que era verdad, ¿no? Pero el grueso de los judíos, digamos, sí lo tomaban como tal. De hecho el Señor, porque como él se proclamó el Hijo de Dios, y digamos que el enviado del Padre y todo eso, por eso fue que a él lo mataron, ¿no? O sea, al final el pueblo, obviamente, digamos como que promovido por el Sanedrín, todo eso, al final lo mataron, ¿no? Obviamente Pedro ahí no tuvo ningún problema por el entorno en el que está, ¿no? Ahí estaba el Señor en una reunión Y está muy con todos. íntima con su grupo, entonces uno no tiene ningún problema en decir lo que el Señor representa para uno. Ahora, la pregunta uno podría decir, ¿y si el Señor, y si esa reunión hubiera estado en la mitad del Sanedrín, Pedro lo hubiera dicho? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos porque no pasó allá. O sea, pasó ahí y él lo dijo. Probablemente lo hubiera mantenido, quién sabe, o lo hubiera negado, no sabemos, ¿no? No sabemos, pero el caso es que estaban ahí en una reunión ya entre ellos, en la intimidad de lo que ellos eran, y pues él no tuvo ningún problema en decirlo. Ahora, por ejemplo, dice la palabra que algunos gobernantes creían eso, ¿no? Creían que Jesús era el Cristo, era el Mesías y todo, pero nunca lo dijeron. ¿Por qué? Por miedo a perder su lugar en la sinagoga y sus puestos de privilegio, ¿no? Pero dice que algunos gobernantes lo creían. De hecho, ustedes saben que Nicodemo llegó de noche a buscar al Señor y le dijo, yo sé que tú eres el Mesías, yo lo sé, pero como queriendo decir, sí, pero hagámonos acá más oscurito, ¿no? Para que no nos vean. Pero lo creía, pero no lo dijo, ¿no? José de Arimatea después se declaró también como un discípulo secreto del Señor, o sea, que él creía que era el Mesías, pero nunca lo dijo, también por lo mismo. Entonces, sí era peligroso para la gente reconocerlo porque estaban amenazados. Pero en el caso de Pedro, obviamente, como estaban ahí con el Señor, y los demás discípulos, obviamente, no lo iban a condenar ni a linchar por eso, ¿no? Más bien sirvió para que los demás, si tuvieran alguna duda,
pues fueran partícipes de esa revelación que Pedro por lo menos recibió, ¿no? Entonces, les decía yo que si bien lo que la gente cree en nosotros, pues para algunos es más importante que otros, pues no debería ser algo lo que nos mueva, ¿no? O sea, sin menospreciar obviamente lo que los demás piensen, ¿no? Lo importante aquí no es lo que la gente piense, sino lo que Jesús piense de nosotros, ¿no? O sea, ¿cuál es la imagen que nosotros estamos reflejando de ese Cristo que decimos al cual le hemos entregado nuestra vida, ¿no? Pedro obviamente decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo ese asunto, y ahí comenzaron ellos a formarse y a prepararse para, después de la ida del Señor, por lo menos impulsar lo que era la iglesia y el libro de Hechos menciona todos los problemas que ellos tuvieron y la persecución y todo eso, pero estaban completamente convencidos de que Él era el Cristo, ¿no? Entonces, aquí lo importante, más que lo que la gente piensa de nosotros, es que lo que nosotros reflejemos, pues sea ese Cristo. O sea, que se haga realidad en la vida de nosotros eso de que ya no somos nosotros los que vivimos, ¿no? No vivo yo, es Cristo el que vive en mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada uno haga esa pregunta. ¿Qué pasaría con la gente que nos conoce si uno lanzara la pregunta, ¿no? ¿Quién dirá la gente que yo soy, ¿no? O sea, ¿qué responderían? ¿Será que dirán, mira, es un buen cristiano, no es un buen cristiano, ni sabía que era cristiano? Acuérdense que hay gente que es cristiana y lleva años de cristiana donde el círculo de amistad dice, ya, yo no sabía que eras cristiano, mira, yo no sabía que eras pandereta o que ibas a la iglesia, ¿no? Nada de eso, ¿no? Entonces, es algo que a nosotros debería de ponernos a pensar si por lo menos la gente que nos conoce y todo eso, porque yo no podría por lo menos exigirle a gente que no me conozca que sepa que soy cristiano, bueno, con él no tengo con ningún contacto, pero la gente del círculo cercano, la familia, ¿qué dice la gente que soy, no? O sea, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Entonces, eso por lo menos es algo que debería preguntarnos, porque eso está muy en línea a lo que nosotros estamos reflejando y lo que nosotros reflejamos tiene que ver con el testimonio, ¿no? Ok, bien, entonces, aquí lo importante no es que nosotros digamos que somos cristianos, sino que realmente efectivamente lo seamos. Como les decía el domingo, no todo el que dice que es cristiano dice que es. Hay algunos que uno oraría a Dios mejor para que algunos dijeran que no son cristianos, ¿no? Por la forma en la que viven y la forma en la que reflejan un cristianismo totalmente errado, ¿no? O sea, decir, qué bueno sería que esa persona dijera que no es cristiano porque realmente vive, no refleja a Cristo, ¿no? Bien, entonces para eso obviamente pues, hay que estar convencido, como eso Pedro, saber y conocer a ese Cristo al cual nosotros le hemos entregado nuestra vida y al que decimos que creemos. ¿Para qué? Para que así como Pedro recibió revelación, pues nosotros también podamos recibir revelación por medio del Espíritu a través de la palabra, ¿no? Que ahí es donde recibimos nosotros la revelación. Entonces, acuérdense lo que varias veces he comentado eso cuando Pilato le preguntó al Señor que dice ese, que está en Juan 18:34, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Recuerda que le preguntó Pilato al Señor? Y que el Señor le dijo, bueno, pero eso lo estás diciendo tú porque te lo contaron o es que tú lo sabes de mí o qué, o cómo es el asunto. Al final es una pregunta que uno haría. Lo que nosotros sabemos de Cristo, lo que sabemos de Jesús, es algo que nos han contado, lo hemos escuchado de otros o qué, o hemos pagado el precio de escudriñar los evangelios, de conocer al Señor, de saber cuál era su sentir, para ser candidatos a que nosotros haya ese mismo sentir y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se aprende eso? Viviendo, obviamente, no hay de otra, ¿no? O sea, hay que pasar la experiencia. Ok, entonces, ya metiéndonos un poquito el tema de esto, era importante saber esa, la pregunta que el Señor hizo de quién dice la gente que soy para que nosotros por lo menos sembremos esa pregunta y la tengamos siempre ahí presente, ¿no? Yo sé que la tenemos ahí, pero que la tengamos ahí bien presente en lo que pensamos cuando hablamos de nuestro cristianismo, ¿no? Que la gente sepa quién es Jesús, pero por medio de lo que reflejamos. Acuérdense que nosotros somos esas vasijas, como dice el Señor, nos usa a nosotros como recipientes para llevar y para digamos, como expandir el olor de su fragancia, ¿no? Entonces, que seamos unos dignos recipientes para poder almacenar ese aceite, ese perfume. Entonces, el testimonio en la vida del cristiano es algo que debe impactar, preferiblemente para bien, obviamente, pero en algunos casos se hace para mal, ¿no? Estamos hablando ahí de los malos testimonios. Ahora ustedes dirán, pastor, y entonces alguien que dé mal testimonio, pues no deberíamos decirle que es cristiano. Pero bueno, se hacen llamar cristianos y ya con hacerse llamar cristianos, pues ya el daño está hecho, ¿no? Y de hecho, todos sabemos que si hay algo que ha alejado a gente de las iglesias son los malos testimonios, ¿no? El domingo que fuimos a visitar una familia ahí en Cartago y ahí estaba la hija de la señora y estoy hablando con ella un rato, ella
de las iglesias y me dice, pastor, yo con las iglesias no quiero nada. Yo salí de la iglesia de Rodolfo Arias y salí muy golpeada de allá y ya vi que la cosa nada que ver. Entonces yo no estoy apartada de Dios, que ese es un concepto que la gente tiene. No estoy apartada de Dios, pero no quiero nada con las iglesias, ¿no? Ahora ustedes me dirán, pastor, ¿y ella está en pecado? Yo no lo puedo decir si está en pecado o no, porque el hecho de que no haya la iglesia no quiere decir que esté en pecado. Pero probablemente por lo que me contaba, sí debe estar apartada de los caminos, ¿no? Por más que lea la Biblia y todo ese asunto, pero más o menos no lo toma ahí. Entonces los testimonios cristianos, los buenos, pues tienen un buen impacto. Ahora los malos, desafortunadamente, tienen un mal impacto para la iglesia. ¿Y por qué? Porque ese es el Cristo que mucha gente ve, ¿no? O sea, y es mucha gente realmente, no estamos hablando de poquitos, estamos hablando de muchísimas. Yo creo que si contáramos aquí experiencias, por lo menos los que estamos aquí conocemos a más de uno que no quiere nada con las iglesias, y si fuera con las iglesias está bien, pero es que no quieren nada con Dios por lo mismo, ¿no? Porque han salido trasquilados y golpeados de otros lados, ¿no? Entonces ahí es donde hay que pensar qué estamos haciendo nosotros. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos del carbón y el diamante? Que es curioso, porque el carbón y el diamante vienen de los mismos materiales, ¿no? De hecho, los diamantes, para buscar diamantes hay que ir a las minas de carbón, porque ahí es donde se encuentran. Entonces, el carbón y el diamante son del mismo material, pero tienen características diferentes. Un carbón absorbe la luz y un diamante la refleja, ¿no? Entonces, ahí nada más quería recordar eso que viene al caso. El testimonio nuestro, ¿qué está haciendo? ¿Más carbón o más diamante? ¿Estamos absorbiendo nada más y alimentando o estamos reflejando, ¿no? Lo que decía Pablo, lo que yo por gracia recibo, por gracia lo doy, ¿no? Soy un reflejo de lo que es la luz del Señor, ¿no? Un impacto visible, que la gente lo vea, ¿no? Pero no tragarnos todo eso y que no sea visible para nadie lo que somos ni el testimonio que estamos viviendo. Bien, dice la palabra en Hebreos 12:1 que, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿no? Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, imagínense que habla ahí de que nosotros tenemos una nube de testigos tremendo, ¿no? Porque en el momento en que uno se hace cristiano, la nube de testigos se crece, ¿no? Porque ya todo el mundo comienza a verte de una manera diferente y tu testimonio pasa a ser algo de dominio público, ¿no? A ver en qué caes y qué haces y todo eso, porque cuando uno estaba en pecado y todo eso, ¿quién se preocupaba de lo que uno hiciera? Nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se camufla en un sistema que es anticristiano. Pero en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, ahí sale una cantidad de nube de testigos, y entonces por eso la recomendación en el libro de Hebreos es: despojémonos de todo ese peso, de las cargas, del pecado que nos asediaba. ¿Para qué? Para que esta carrera, que es larga, que es una carrera de resistencia, la podamos correr ¿con qué? Con paciencia, ¿no? Con paciencia, sin desesperarnos y todo eso, pero para eso tenemos que quitarnos de todo ese peso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente, al peso mismo que nosotros podemos tener, súmele el peso de la expectativa, la presión de todos esos ojos que están ahí viendo cómo vivimos, ¿no? Entonces, cuidar el testimonio es clave, o sea, el que hizo los ojos te ve, eso es un principio que nosotros tenemos en la iglesia, y no es que sea de la iglesia, es un principio bíblico. El Señor hizo todo y él te ve, ¿no? Todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, el testimonio es algo que si lo dejamos caer, pues cuesta levantarlo, ¿no? O sea, cuesta levantarlo si es que algún día lo levantamos, ¿no? Porque hay gente que nunca vuelve a levantar su testimonio, ni testimonio cristiano, ni testimonio ante la familia, ¿no? Y eso es cuestión de segundos, nada más para que uno lo eche a perder, ¿no? Lo pierda, ¿no? El día que el justo peque, lo que haya hecho anterior no le será tomado en cuenta. Recuerden el ejemplo que siempre les pongo ahí del currículo, la experiencia, que uno va a las empresas y muestra todo lo que ha hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi currículo, que veo que empleo desde hace como 15 años, porque como he trabajado mucho tiempo en la misma empresa, entonces dice que trabajé en Colgate, eso fue por allá como en el 90 y pico, imagínense. Pero a mí eso ya no me sirve. Eso me sirve, no, digo, sí me sirve en lo natural porque es experiencia, ¿no? Pero en lo espiritual, lo que yo haya hecho antes, eso no sirve de nada. El día que yo peque, hasta ahí llegué, caigo y tengo que volverme a levantar y volver a levantar el testimonio, ¿no? Entonces, como dice Pablo en 2 Corintios 3, del 1 al 5, él habla de que nosotros somos libros abiertos. Imagina que él menciona esto. Dice, nuestras cartas sois vosotros mismos. Entonces, las cartas, ¿y qué hace uno con las cartas? Las lee, ¿no? Pero no estamos hablando de las cartas del tarot, sino las cartas en general. Son para leerlas, ¿no?
Entonces, imagínense, nuestras cartas, nuestra vida, ¿qué somos? Nosotros mismos, lo que reflejamos, somos libros abiertos, entonces cualquiera las puede leer. Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos de buenos testimonios buenísimos, ¿no? Bueno, siempre uno utiliza el de Pablo, que de hecho él lo usaba como su carta de presentación, su testimonio, era lo que él, se le da oportunidad de hablar, hable su testimonio, ¿no? A Pedro, ¿se acuerdan que el cristianismo se le salió? O sea, Pedro, ya hemos hablado mucho de Pedro, que es un personaje muy interesante, pero sí, polémico por el carácter que él tenía de arrancado, ¿no? Pero a él el cristianismo se le salía, ¿se acuerdan? Tú eres de él porque hablas como él, vistes como él, además yo te vi con él, y no, 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 por más que lo negó, al final tuvo que salir corriendo porque el cristianismo se le salió, ¿no? Entonces, así debe ser. Sí, y en el libro de Juan, por ejemplo, se habla, los primeros versículos de Juan, se habla de Juan el Bautista. ¿Ustedes se acuerdan que a Juan el Bautista, cada rato la gente le preguntaba que si tú eres el que ha de venir o qué? Y decía, no, yo no soy. Delante de mí viene otro que yo no soy ni siquiera digno de amarrarle las sandalias, ¿no? Entonces, ¿por qué confundían a Juan con el Mesías? ¿Por qué tenían que estarle preguntando, tú eres el Mesías, tú eres el que estamos esperando? Por el testimonio que él estaba dando, ¿no? Porque él tenía esa pasión de llamar a la gente al arrepentimiento, de hablarle a los fariseos, de hablarle a Herodes de frente, sin miedo. Entonces, era un testimonio valioso. Entonces, por eso la gente pensaba que él era el Mesías. Imagínense que a uno lo confundan con el Mesías, o sea, tremendo, ¿eh? Eso es impresionante. Entonces, como les decía yo, el buen testimonio tiene un buen impacto, debe ser así, tiene que tener un buen impacto y dentro de la iglesia, por ejemplo. Y entonces hay un pasaje que está en Segunda de Corintios, por aquí lo tengo, pero ahorita lo vamos a leer. Segunda de Corintios 8, del 16 al 23, y antes de que entremos ahí a esos versículos para que veamos el impacto que debe tener un buen testimonio dentro de una iglesia, contarles nada más que recuerden que Pablo, obviamente, su obra misionera muy extensa, Pablo bastante usado para lo que es la promulgación del evangelio y levantar iglesias. Él era una persona muy apasionada, no solamente en la predicación de la palabra, sino que se preocupaba mucho por las iglesias, ¿no? O sea, de hecho ahí vienen todo lo que son las cartas paulinas, de que Pablo le escribe a la iglesia tal, aquí, preocupado, o sea, le llegaban los problemas que había en Corinto y si podía iba y lo solucionaba. Y entonces estaba muy pendiente de las iglesias, porque él iba, las levantaba, dejaba gente ahí, se iba a otro lado a levantar, lo que era un verdadero apóstol, pero después obviamente estaba al pendiente y preocupado de cómo iban las iglesias. Entonces, esto que vamos a leer ahorita, obviamente la antesala que tiene es que la gente en Jerusalén pues estaba pasando una época bien difícil, había mucha hambre, y todo eso ya estaba profetizado y todo eso. Entonces, obviamente las iglesias en ese entonces lo que hacían era ayudarse. Ahí viene lo del asunto de las ofrendas, ¿no? Porque alguna está mal y esta está bien, entonces recojan las ofrendas para mandárselas a la otra iglesia, porque las iglesias se mueven, ¿por qué? Por ofrenda, ¿no? ¿Para qué? Para ayudarse unos a otros, los fuertes cargan la carga de los débiles, ustedes también, todo eso se movía ahí entre las iglesias, ¿no? Entonces, como la iglesia ahí en Jerusalén, que estaba bien complicada o algo así, había que escoger a alguien, digamos así, para llevar una ofrenda, una cantidad de dinero. Y recuerden que Pablo no era que estuviera rodeado de una fila de servidores ahí, ¿no? Él tenía dos, tres personas que eran claves para lo que él iba a hacer. Entonces, aquí viene esa historia, él tenía que seleccionar a alguien y viene el por qué es importante el testimonio dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso está en 2 Corintios 8, y el versículo 16, cuando él está buscando obviamente a alguien, ¿no? A alguien para mandar, imagínense, uno no podía mandar a Barrabás a que traiga esa ofrenda, ¿no? Hay que mandar a alguien confiable, ¿no? Entonces el versículo 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces, puso en el corazón de Tito, ¿no? Entonces, ahí comienza a hablar de Tito, una persona, porque las personas más cercanas a Pablo, pues era Timoteo y el otro era Tito, ¿no? Entonces, una persona de buen testimonio en una iglesia es una persona sensible, ¿no? En su corazón, es una persona que siempre está inquietada para las buenas obras, para colaborar. Entonces, lo que dice Pablo ahí es, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud que hay por vosotros. ¿Cuál solicitud? La misma preocupación que había de la hambruna y todo eso, la necesidad. Entonces, era una persona sensible, ¿no? Que a eso se refiere una persona de buen testimonio, es una persona a la cual el Señor, dentro de todo ese proceso del nuevo nacimiento, de conversión que hemos hablado,
pues le ha quitado un corazón de piedra y le ha puesto un corazón de carne. Y la diferencia que hay entre un corazón de piedra y un corazón de carne, pues es parte de la sensibilidad, ¿no? O sea, obviamente la carne y la piedra, ¿no? Entonces, una persona de buen testimonio es una persona sensible, no es ajena a las necesidades de los demás, está pendiente, presto a ver en qué ayuda, eso es una persona de buen testimonio. Después dice en el versículo 17, dice, pues a la verdad, estamos hablando de Tito, ¿no? Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces, una persona, un creyente de buen testimonio es una persona solícita. O sea, una persona solícita es una persona que actúa sola, ¿no? O sea, que siempre está viendo a ver cómo se mete, no lo tienen que estar empujando para ayudar, sino que en qué me meto y todo. Está siempre ahí, vaya, con el mejor sentido de la palabra, está metido, ¿no? Siempre es un metido ahí en las cosas, a ver qué ayudo y todo ese asunto. Pero es una persona diligente, metidita, pero a lo bueno, ¿no? Porque hay otros que son metidos a lo malo, a ver qué critican y todo eso, ¿no? Entonces, un testimonio solícito siempre buscará eso, ¿no? De ver cómo ayudo, cómo bendigo a los demás, se olvida uno de sí mismo en ciertas cosas para ver cómo beneficia. Ahora, no quiere decir eso que uno deje de comer uno para darle al otro, o sea, está bien, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, no hay que dejar de poner en su casa para poner allá, porque el que no provee para su hogar, todo lo que ustedes saben, ¿no? Pero en términos generales, una persona solícita es esa, que básicamente nadie lo empuja, tiene esa iniciativa de ayudar, esa sensibilidad y todo eso, ¿no? Entonces, en las iglesias pues hace falta no solamente gente sensible, sino gente que sea solícita, ¿no? Que estén dispuestos ahí a lo que se les ponga sin rechistar, siempre dispuestos y todo eso es parte de un buen testimonio. Entonces, el versículo 23 más adelante dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchos casos, en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, había otra persona que enviaron también, ¿no? A otra persona, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetida, estamos en el 23, ¿no? Cuya diligencia hemos comprobado. ¿Qué es una persona diligente? Es una persona que es responsable, ¿no? O sea, actuar con diligencia es actuar con responsabilidad, ¿no? De hecho, en el versículo 22 dice, bueno, el que estamos leyendo, y en el versículo 23 que sigue dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Entonces, son personas colaboradoras. Dice, en cuanto a Tito es mi compañero, mi compañero y colaborador. Entonces, es una persona en la que se encuentra colaboración. Pero lo ligamos con la 23, que dice que es una diligencia que se ha comprobado varias veces. Entonces, uno generalmente, un buen testimonio no es por una vez, ¿no? Ni cada 2 veces, es algo continuo. O sea, el dar buen testimonio es algo regular, es algo que uno que se mantenga estable, ¿no? Por eso es que las personas de doble ánimo no tienen buen testimonio. ¿Por qué? Porque son muy variables, ¿no? Son inconstantes. Entonces, uno no podría confiar en una persona de esas. Y ahí lo que está diciendo en el versículo 22 dice, cuya diligencia hemos comprobado, ¿cuántas? Repetidas veces, en muchas cosas. Y ahora más diligente, pues la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, cuando una persona es diligente en varias ocasiones, eso es lo que genera que es confianza, ¿no? Dice, y ahora por la mucha confianza que tiene. Entonces, recuerde, la confianza, ¿qué es una? ¿Ustedes saben qué quiere decir confianza? ¿Alguien sabe qué quiere decir confianza? ¿Qué se le ocurre que es confianza? Seguridad, Con fe. pastor. Seguridad, Hacer algo con fe. con fe, puede ser. Pero digamos que digamos, confianza son 2 palabras, ¿no? O sea, es un prefijo que dice con, que todos sabemos que es con, que tiene algo. Y después viene fianza. ¿Ustedes saben qué es la fianza qué es? ¿Qué es una fianza? Fiar, dar en confianza algo. Es como un respaldo, ¿no? ¿Cierto que sí? Es como algo de garantía, ¿no? O sea, una fianza es cuando yo te digo, mira, yo me voy, pero todavía, es como, ¿se acuerdan del samaritano que fue y le dijo al tendero, le dijo, mira, te voy a dejar ese herido, te voy a dejar aquí alguna platita y si gastas más, yo, tranquilo, yo vengo y te lo pago. Entonces, pero le dejó ahí un fondo, digamos, ahí. Entonces, una fianza es cuando uno generalmente deja algo que respalde, ¿no? Por eso a veces uno pone a otra persona de fiador, digamos ahí, que es una fianza, ¿no? O sea, estoy poniendo a este para que me respalde si yo quedo mal.
Entonces, esa es la confianza. Lo que dijeron ustedes está bien, es la seguridad, la certeza de que algo se va a hacer. Entonces, cuando una persona es diligente repetidas veces, porque es colaborador, porque es solícito, porque es una persona sensible, entonces eso genera confianza. O sea, es una persona en la cual uno puede tener fe, como hablan ahorita, que la fe obviamente es seguridad, es, digamos, sentir que no nos van a fallar y todo eso, eso es parte de la confianza. Bien, entonces, y después el versículo, volviendo un poquito porque quería ligar eso allá, el versículo 18 y el 19, dice, y enviamos juntamente con él, estamos hablando de Tito, ¿no? Al hermano cuya alabanza es el evangelio, al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias, dice en el 18. Y 19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces imaginen que ellos, bueno, él ya había hablado de Tito, todo eso, pero también enviaron a otro que decía que tiene un testimonio que había, o sea, que se había extendido más allá de la iglesia, ¿no? Es el versículo 18, y enviamos también con él, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias, entonces repercute en todas las iglesias. No es normal que uno tenga un buen testimonio en la iglesia de uno y en, digamos, en los alrededores, no. O sea, no es que uno vaya de iglesia en iglesia, pero aquí había muchas iglesias hermanas, ahí sí. Es que acuérdense que en ese entonces sí habían iglesias hermanas, ¿no? O sea, no es que ahora no las hayan, pero casi que uno como que lo piensa, si uno está en esta iglesia, como que la otra, porque uno, a no ser de que sean iglesias de la misma denominación y todo eso se sepa, ¿no? Pero en ese entonces sí las iglesias trabajaban muy en equipo, eran iglesias hermanas. Entonces un buen testimonio no solamente repercute en la iglesia de uno, sino en todas las iglesias, en todo el alrededor. Y si quisiéramos traerlo acá, no debería repercutir solo en la iglesia, sino en la familia, en el trabajo, bueno, en todo lado, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando uno tiene un buen testimonio y todo lo que hemos hablado, pues al final el resultado de eso es que uno sea designado, o por lo menos que a uno se le considere para ser portador de esa misión tan importante que en ese entonces, o en ese caso en particular, era de llevar esa ayuda, ¿no? Por todo lo que estaba viendo la iglesia. Entonces, si ustedes ven en esta historia, nada más que vimos esos versiculitos, la importancia del impacto del testimonio, ¿no? Tiene que ser visible, o sea, no es que ahora estoy de pastor y qué pasa si yo me siento que soy un buen cristiano, pero la sensibilidad no se me ve por ningún lado, o sea, yo no soy solícito, no me ofrezco a hacer cosas ahí, realmente no soy diligente. Entonces, algo está fallando ahí, ¿no? Porque acuérdense, la fe no es visible, la fe, yo no, viendo a una persona, yo no puedo saber si tiene mucha o poca fe. La fe se hace visible por medio de las cosas que la persona hace, por sus obras, por su testimonio, ¿no? Eso es lo que hace visible la fe, ¿no? ¿Estamos claros, no? Bien, entonces el testimonio es mejor que lo vean, ¿no? El testimonio es mejor que lo vean. A veces es bueno y es importante contarlo, pero no necesariamente uno tenga que estar dando su testimonio a toda hora. Es mejor que lo vean, que sea palpable. A veces sí es bueno contarlo porque hay historias que impactan, hay historias que realmente tienen, pero recuerden la importancia de un testimonio, ¿no? Un testimonio, a la hora de contar un testimonio, ya sea a la iglesia o a familiares, vecinos o a lo que sea, lo ideal es que ese testimonio que uno está contando, que uno sabe que es algo de impacto, pues también genera impacto en la gente, ¿no? Porque ¿de qué sirve que uno sepa que el testimonio de uno es algo que ha impactado, y tiene que ser así, pero que uno no lo sepa transmitir o que para la demás gente ni lo entienda, ¿no? Entonces, por eso cuando a usted les toque dar un testimonio, que sea un testimonio claro y que sea obviamente lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno, ¿no? Porque acuérdense lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Hay gente que echa una hora hablando de lo que eran y 5 minutos en lo que son. O sea, que hay un desbalance ahí, ¿no? No debería hacer una reseña, como decía Pablo, ¿no? Él le daba tanta importancia a lo que él era, pero también le daba tanta importancia a lo que él es y a lo que va a ser de acuerdo a la misión que él había recibido, ¿no? Entonces, a las tres cosas le daba un peso importante y dependiendo de con quién está. Entonces, el testimonio tiene que ser un testimonio claro, tiene que ser humilde, obviamente, no creerse ahora que porque uno le da, que porque el Señor está haciendo su obra en nosotros, pues nos creemos la mamá de Tarzán, ¿no? O sea, y somos más que nadie, que a veces hay gente que juega de eso, ¿no? Porque se dice que son cristianos y todo eso, y dándole el beneficio que lo sean, pues ya pierden un poquito la humildad, ¿no? Y ya se creen, miran a todo el mundo por encima del hombro. El testimonio debería ser algo breve, sobre todo si estamos hablando con gente que no es cristiana, ¿no?
porque cuando la gente no es cristiana, acuérdense que si la gente no es de Cristo, las cosas que son de Dios, pues no es que sea su prioridad escucharlas, ni mucho menos. Y si tenemos su atención, pues aprovechemos, ¿no? Por eso es que ustedes no sé si han visto cuando alguien se sube a predicar a un bus y a veces uno sube porque va el bus, el bus y el bus y dice, oye, ya se va a bajar todo el mundo, el bus va a llegar al final y este no ha terminado de hablar. Y para que aproveche, está bien, para que la gente reciba el mensaje completo y si se le puede ayudar, pues se le ayude, ¿no? Entonces, ser breve, concreto, preciso, claro, humilde y hablar en español, ¿no? No en cristianés, como le llaman, que hay gente que a veces usa un lenguaje tan... Que yo la otra vez pensaba que era un lenguaje espiritual y yo le pregunté una vez al pastor Tío, le digo, pastor, viera que yo veo que hay mucha gente que habla así como que el león de Judá y bueno, un lenguaje bastante religioso, no es que no sea bíblico, pero yo decía, yo no hablo así, o sea, yo no sé, ¿será que yo no soy espiritual? Entonces me decían, mira, cada uno con lo suyo, pero en la mayoría de las veces la gente que habla tanto así no tiene nada de espiritual, o sea, por eso es que hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, que sea en español, ¿no? O sea, que la gente entienda claramente. Entonces, ¿cuándo nos va a usar a nosotros el Señor? Cuando sea el tiempo, cuando tengamos una vida que hable por nosotros, recuerde, o sea, a veces uno quisiera cuando le entrega su vida al Señor, que ya, que Dios me use, ¿no? Pero no, o sea, no estamos preparados. Necesitamos una vida que nos respalde, un testimonio, una huella, un caminar, y todo tiene su tiempo en esta vida, ¿no? O sea, y ahora, no quiere decir que si alguien le entrega su vida al Señor ayer y ya hoy quiere ir a predicar la palabra y todo eso, no lo puede hacer y que Dios no lo pueda usar, sí, pero siendo, digamos, como dice en línea a la lógica, uno pues, tiene que prepararse, uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Si uno recién es neófito, uno no le va a pedir a una... ¿Se acuerdan lo que es un neófito, no? ¿Se acuerdan qué es un neófito? Un recién sembrado. Algo Un así. recién sembrado, una planta recién sembrada no le va a exigir que dé fruto, pues. Cuando el Señor maldijo la higuera, acuérdense, era porque le vio toda esa cantidad de hojas, ¿no? O sea, si le vio esas hojas, debería tener fruto, y como no la tenía, la maldijo. Pero no era que era una planta recién sembrada, porque ahí sería mucha injusticia, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos va a usar el Señor? Cuando sea el momento, cuando tengamos una vida que hable por nosotros. Cada uno, cada uno tiene su testimonio que dar, porque los que estamos aquí, pues ya llevamos cierto tiempo, uno más que otros, pero el testimonio es diferente también. Entonces, en línea a esto del testimonio, que hay que cuidarlo, ya nosotros vimos la importancia del testimonio porque es el uniforme, es el que nuestra carta de presentación, como lo era para Pablo. Dice la palabra en Eclesiastés 10:1 que las moscas muertas ahí hacen heder y dar mal perfume al perfume del perfumista, ¿no? Así como una locura al que es estimado como sabio y honorable. Era lo que decía Salomón. Y ya les he contado varias veces el tema ese de las moscas, ¿no? Del perfumero y los salones que habían en palacio para preparar las esencias y los perfumes y la preocupación de ellos era estar espantando esas moscas porque una mosquita pequeñita hacía perder una cantidad de perfume ya preparado, ¿no? Y hace la analogía de esa pequeña mosca a lo que son las pequeñas locuras, ¿no? Que destruyen el testimonio. Bueno, no voy a tener mucho en esta parte de las zorras pequeñas, que ya ustedes las han visto, que está en Cantares 2:15, cuando dice que hay que cazarlas porque ellas echan a perder las grandes viñas, y justo cuando la viña está en cierne, entendiendo que cierne es que están floreciendo, ¿no? Están floreciendo. Entonces, a veces, cuando nuestro testimonio, nuestra camino cristiana está en cierne, o sea, está floreciendo, estamos como animados, entre más vaya creciendo nuestro testimonio, que es igual a decir que se está fortaleciendo nuestro cristianismo, pues más hay que cazar esas pequeñas zorras, ¿no? Porque precisamente la misión de ellas es comerse esas viñas, ¿no? O sea, destruirlas. Entonces, nada más recuerden que las zorras pequeñas pues son esos animalitos que se meten en los viñedos, ya todos ustedes lo saben, ¿no? Entonces, en resumen y todo esto el testimonio no hay que descuidarlo. Recuerden que el enemigo anda ahí como león rugiendo buscando a quien devorar y las presas, pues obviamente, si como todo león, una presa gorda, entre más pesadita sea, pues más alimento le da, ¿no? Aunque ellos se enfocan acuérdense, las tres presas fáciles, los bebés, los enfermos y los que están apartados, pero no es un secreto que para un león atrapar una presa bien gordita y todo eso, que le dé comida para varios días, pues es mucho más, digamos, mucho más beneficioso para él. Entonces, hay que estar bien paraditos, hay que cuidar el testimonio,
estarse preguntando constantemente, ¿quién dice la gente que soy? O sea, ¿realmente la gente me está viendo por lo que yo creo que soy? ¿O estoy teniendo una idea desmedida de lo que yo soy? ¿Me quedo más de lo que soy o menos? Bueno, todas esas preguntas uno tiene que estarse haciendo, que hacen parte del examinarse y estar constantemente viendo cómo estamos caminando, ¿no? Entonces, algo que nos puede servir para nosotros saber realmente quiénes somos, quién dice la gente que soy, es qué es lo que el Señor pide de nosotros, ¿no? O sea, ya en eso de Deuteronomio lo hemos visto, hay varios versículos que nos sirven para saber qué es lo que el Señor pide de nosotros y qué es lo que nos ayudaría a reforzar y a poner buenas bases sobre lo que es nuestro testimonio. Dice Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Entonces imagina que ahí nomás en ese versículo, si nosotros tan solo hiciéramos eso en nuestro caminar, en nuestro testimonio, pues imagínense, ¿no? Temer a Dios, que ya todos sabemos todo lo que implica el temer al Señor, o sea, valorar esa relación y luchar por ella, porque ese es el verdadero temor a Jehová. Acuérdense que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, a la medida en que uno tema a Dios, o sea, tema perder la relación con Él, pues uno es sabio, ¿no? Andar en todos sus caminos, guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Para eso hay que saber cuáles son los caminos, saber cuáles son las características de esos caminos. Sabemos que el camino es un camino angosto, que quiere decir que tiene sus dificultades, es un camino santo, o sea, porque la tierra en la que el Señor camina, pues obviamente es una tierra santa. Entonces hay que saber cuál es la característica de esos caminos para que nosotros sepamos si estamos andando o no en esos caminos. Amar al Señor, importantísimo. Si no amamos a Dios, jamás vamos a... Si no amamos a Dios, no vamos a caminar en sus caminos y no le vamos a temer, pues todo va en consecuencia, ¿no? Y si usted lo ve, ahorita lo vamos a volver y va a ver que eso va en una secuencia y en un orden lógico. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, usted no podría usted no podría servir a Dios si no lo ama. ¿Cierto, no? No puedes servir a Dios si no lo ama. No puedes amar a Dios si no andas en sus caminos. Porque uno no ama, o sea, uno no ama lo que no conoce. Entonces, si yo no ando en los caminos de Dios, no lo voy a conocer. Yo no podría andar en los caminos de Dios si no temo a Él, o sea, si no tengo temor de perder mi relación con Él, si más bien me afianzo. Entonces, todo tiene una secuencia. Acuérdense que en las matemáticas de Dios sí hay un orden importante. El orden de los factores sí altera, ¿no? O sea, no podemos saltarnos de eso, no podemos pretender que sin tener temor de Dios vamos a servirle, ¿no? Eso es una fantasía. Entonces, aquí importante el papel que el domingo hacíamos esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué soy yo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué miembro soy, no? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, si cada uno de nosotros está sirviendo de alguna manera diferente o ¿qué estamos haciendo, no? Si estamos aconsejando, lo que sea, lo que sea que estemos haciendo, lo importante es que nos aseguremos de que tenemos el respaldo de Dios en nuestro caminar, de que tenemos un testimonio que nos respalda, que es el que nos fortalece, que nos da la imagen, que nos da la autoridad, ¿no? Bien, en Hechos 5, 38, 39, ¿ustedes se acuerdan de esa historia cuando a los apóstoles los metían presos porque les decían que no predicaran y después los vamos a soltar, pero dejen de estar predicando porque si no, bueno, los soltaban y que era lo primero que ellos hacían, ir a predicar, ¿no? Porque ellos decían primeramente a Dios que a los hombres. Entonces los volvían a agarrar presos, los volvían a soltar, entonces ya ellos, los fariseos no sabían, la gente del Sanedrín y toda esa gente decía, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Ah, es que no aprende. Entonces, vino alguien y dijo, bueno, yo más bien lo que les digo es, aparten de esos hombres y déjenlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, pues solita se cae, ¿no? Se desvanece. Pero si es de Dios, pues nadie la va a poder destruir, ¿no? Eso es algo que nos tiene que servir a nosotros en todo, ¿no? Cuando usted emprenda algo, un ministerio o algo nuevo, una tarea nueva, diga, asegúrese que eso sea de Dios, porque si es de Dios, pues nada la va a detener. Ahora, si es un deseo de su propio corazón, si es algo suyo, si es por vanagloria propia, pues solita se va a desvanecer, como dice la palabra. Bien, entonces, 7 en todo esto de testimonio dice la palabra, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces, las decisiones que nosotros hagamos, el testimonio que nosotros demos, es algo que no solamente va a repercutir en nosotros, sino que también va a arrastrar a la gente que nos rodea, ya sea, como les decía, para bien o para mal. Por ejemplo, cuando una persona
deja caer su testimonio y cae en pecado, pues arrastra a la gente que lo rodea, ¿no? O sea, eso no es que uno cae solo, o sea, si la gente que se aparta de Dios cayera solita, pues uno diría, bueno, por lo menos que salvada, diría uno, aunque obviamente no es lo ideal para la persona, pero el pecado es como la levadura, acuérdense, ¿no? Que contamina todo el entorno y va creciendo, y es como una bola de nieve, ¿no? Entonces, nuestras decisiones, nuestro testimonio, definitivamente tienen impacto en nuestro círculo más cercano, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? O sea, ya nosotros sabemos lo que es el buen testimonio, lo que el Señor espera de nosotros, todo eso ya lo sabemos. ¿Qué deberíamos hacer para que las decisiones que nosotros tomemos pues, sean buenas decisiones, ¿no? Mire todas esas preguntas que salen ahí y todo eso está en la palabra, ¿no? O sea, es increíble la cantidad de temas que aborda la palabra. ¿Qué debemos hacer para tomar buenas decisiones? Bueno, hay varios consejos, ¿no? Por ejemplo, empecemos con este. Proverbio 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hay que sacar provecho a las decisiones que hemos tomado. O sea, desafortunadamente el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero ese es el ser humano, ¿no? Nosotros como cristianos y todo eso no deberíamos, o sea, eso no debería ser algo que aplique, ¿no? Eso es para la gente en general, pero acuérdense que nosotros somos sobrenaturales, o sea, estamos por encima de lo natural, ¿no? Entonces no deberíamos tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque uno de los consejos de la palabra es, saquemos provecho de las malas decisiones del pasado. ¿Para qué? Para que adquiramos experiencia, para que si se cae uno hay que levantarse, pero y si alguna vez volvieron a caer, que no sea por lo mismo que cayó la vez pasada, porque ya eso ya se va más allá de lo que se esperaría, ¿no? Entonces, sacar provecho de las malas decisiones del pasado, o sea, hagan un inventario de las cosas que no han funcionado, las cosas que usted sabe que realmente han traído malas experiencias y que no solamente te han puesto mal delante de Dios, sino delante de tu familia, delante de tu... O sea, que no han servido para nada para aquello de que estamos hablando de construir un buen testimonio, un testimonio de impacto, ¿no? Ok, después está este que dice Deuteronomio 30:19. Sí. Pero si esa persona que es justa y cae, vuelve y realmente no ha nacido de nuevo, porque vuelve y cae y vuelve y se levanta. No, definitivamente, ahora, no quiere decir que el que peca y cae es porque nunca ha nacido de nuevo, porque eso es parte como de la corriente, digamos, de que la salvación no se pierde, ¿no? Que dice, no, es que el que peca es porque nunca nació de nuevo, no, o sea, hay gente que ha nacido genuinamente de nuevo y caen, porque la palabra dice que el que se apartara, o el que se aparta de la sana doctrina, o el día que el justo pecare, entonces ahí está hablando del que el justo pecó, ¿no? Entonces, sí, una persona que ha nacido de nuevo puede caer, digamos así. El tema aquí no es que decía, es que yo todavía no he caído 7 veces, ¿no? O sea, no se trata de estar cayendo y levantándose. Ahora, la palabra dice que el que se cae y pide perdón, el que se arrepiente alcanza misericordia, ¿no? Pero sí, es como es la gente que cada 8 días sale en las iglesias que salen al frente a recibir al Señor. Cada 8 días salen y reciben al Señor cada 8 días. Entonces, no ha habido un nuevo nacimiento genuino, ¿no? Entonces, no se trata de estar cayendo y levantándose, que obviamente la palabra dice que cuántas veces yo tengo que perdonar, 70 veces 7, y que si 7 veces cae justo, pues vuelve y se levante, ¿no? Pero no se trata de eso, para eso obviamente hay que estar consciente y saber exactamente con un arrepentimiento genuino y estar dispuesto a un cambio radical de vida. Pero bueno, el que cae, obviamente aprovechar esas experiencias y esas malas decisiones que lo han llevado ahí y pesar el asunto y no volver a tropezar con la misma piedra, por lo menos en ese primero, ¿no? Ahora, el otro que dice Deuteronomio 30:19, acuerdan que el Señor nos pone delante de nosotros para que escojamos, ¿no? El bien, el mal, la vida, la muerte, etcétera. Escoge pues, escoge tú, o sea, escoge tú, no es, deja que alguien escoja por ti o pídele consejo a otro, no, escoge tú. Entonces, tenemos que ser personas que tomemos las decisiones, o sea, no hay peor decisión que la indecisión, ¿no? O sea, eso lo hemos hablado. Ahí está, me acuerdo de esa historia del zapato con punta redonda y cuadrada, que eso era una anécdota ahí, una ilustración de que alguien fue a hacer unos zapatos, mandó a hacer unos zapatos y el zapatero le decía, pero ¿usted los quiere con punta redonda o cuadrada? Es que no sé, mañana le digo. Y así, ¿y qué lo quiere? ¿Con punta redonda cuadrada? No sé. Y así se la llevaba, ¿no?
hasta que llegó un tiempo en que llegó a pedir los zapatos y el zapatero le dijo, bueno, aquí están sus zapatos, y le dio uno con punta redonda y el otro con una punta cuadrada. Digo, ¿qué es eso? O sea, esos zapatos no, eso no es lo que yo quiero. Digo, usted nunca me dijo, yo tuve que tomar la decisión y como estabas así, pues entonces uno y uno. ¿Me entiendes? Es una ilustración muy tontita, pero nos ayuda a que no dejemos que nadie tome las decisiones por nosotros y eso, mira cómo cae uno en ese error, ¿no? Y por eso uno le insiste a los muchachos, y ahí que está Taylor, se está poniendo cuidado. Que a veces uno, no sé si les ha pasado a ustedes con sus hijos y todo eso, que va uno a comer a un restaurante, ¿y qué quieren comer? Ay, no sé, ¿me entiende? Y después, si uno pide algo por ellos, dice, es que yo no quería eso. Entonces, así siempre es, ¿no? Entonces, acostumbrar siempre a que la gente tome sus decisiones, ¿no? O sea, y si uno se equivoca, pues que sea fruto de una mala decisión y uno aprenda la lección, pero que fue una decisión que uno tomó, pero no dejar que otros decidan y si las cosas no salen bien, pues culpar a los demás, ¿no? O sea, eso no está bien. Entonces hay que ser personas de decisión y tomar las decisiones nosotros. Obviamente, de la información que tengamos, pues depende que la decisión sea buena, pero que la decisión sea nuestra, ¿no? O sea, ahí radica todo. Proverbio 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Entonces, no tomar decisiones bajo presión es clave, o sea, en esto, o sea, a veces una decisión bajo presión se tira bajo un testimonio, ¿no? Precisamente por haberlo tomado bajo presión, ¿no? Hay que tomarse el tiempo necesario, conocer que si eso está alineado a la voluntad del Señor, si el Señor lo haría o no lo haría, lo que siempre hemos hablado, ¿no? No confundir la fe con irresponsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que no hace nada, o sea, no actúa nada, no reacciona, porque dice, es que yo soy de fe y estoy esperando que Dios haga la obra, ¿no? Ciertamente, o sea, Dios es el que hace la obra y todo eso, pero acuérdense de Nehemías, ¿no? De Nehemías cuando fue allá a los muros, con una mano estaba la espada y con la otra mano trabajando, ¿no? O sea, uno no debe orar al Señor, pero hay que actuar, ¿no? Él oró a Dios, pidió orientación y después puso a la gente a trabajar. Entonces, no confundir la fe con irresponsabilidad de creer que Dios lo va a hacer todo. Él está ahí y nos acompaña y todo eso, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y si estamos bajo presión, pues no tomemos decisiones, tomémonos el tiempo necesario para estar en línea a lo que el Señor esperaría que hagamos, ¿no? Porque dice que el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Entonces, es clave ese consejo de tomar una decisión con el tiempo suficiente. Recuerda lo que dice Lucas 14:28, recuerda que lo hemos hablado también. ¿Quién no se sienta primero cuando va a edificar una torre? ¿Quién no se sienta primero? Calcula gastos, a ver si tengo lo que necesito. No vaya a ser que a mitad de la hora me quede sin nada y más bien lo que voy a hacer es objeto de burla, ¿no? Entonces, no empiecen algo que crean que no van a terminar, no seamos como los de doble ánimo que inconstantes en todo y nunca terminan lo que arrancan, ¿no? Lo que empiezan. Entonces, son consejos de la palabra simplemente para que nosotros nos sirva para alimentar un buen testimonio y nosotros, pues obviamente, tomemos buenas decisiones. Hechos 5:19 dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces, aprender a escuchar la voz de Dios para atender su consejo. Ahí es clave que nosotros estemos convencidos de que realmente sea la voz del Señor. Y no estamos hablando audible, sino que sea algo respaldado por su palabra y todo eso, porque muchas veces lo que escuchamos o lo que nos viene a la mente son anhelos de nuestro propio corazón, ¿no? Entonces, entender que todo lo que pensemos, todo lo que decidamos, todo lo que querramos hacer, pues tiene que estar alineado al Zoe de Dios, a su naturaleza, ¿no? Eso es hacerlo en el nombre de Jesús. Eso sí es hacer las cosas en el nombre de Jesús, acorde a lo que Él es, a lo que Él representa, ¿no? Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová es el que permanece, ¿no? Entonces, en nuestro corazón, en nuestros anhelos, hay tantas cosas que anhelamos hacer y querer y nosotros somos conscientes de que hay muchos de esos buenos deseos que Dios nada que ver ahí, ¿no? O sea, entonces por eso dice ahí, hay muchos pensamientos, hay muchos anhelos, hay muchos deseos en el corazón de nosotros, pero ¿quiénes son los que prevalecen? El consejo de Dios, o sea, los que Él avala, ¿no? Los que están en línea a lo que Él piensa, a lo que Él considera. Entonces, en línea a esto, obviamente, con todo lo que hemos visto del testimonio, no nos confiemos de que estamos haciendo las cosas bien, o sea, podemos hacerlas mejor, ¿no? Por más bien que queramos que las estamos haciendo, podemos todavía hacerlo mucho mejor. En las cosas de Dios siempre hay ese margen para mejorar, para
trascender, para perfeccionarnos, para ir en búsqueda de la altura del varón perfecto, ¿no? Ya todos sabemos el concepto de perfección y no tiene nada que ver con que no fallemos, entonces, sino que seamos enteramente comprometidos, entregados, que lo que estamos reflejando realmente sea un verdadero cristianismo y que ese verdadero cristianismo sea acorde a lo que decimos que somos y que sea acorde a lo que el Señor tiene establecido en su palabra, que es digno de un hijo de Él. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, dice ahí, asegúrese que las personas que aman alcancen lo que usted ya alcanzó. Entonces, a veces somos un poco egoístas en eso de hemos llegado, hemos alcanzado, conocemos al Señor, caminamos con Él, nos ha cambiado, nos miramos hacia atrás de lo que éramos y decíamos, wow, ¿de dónde me ha sacado el Señor? Gloria a Dios y todo eso. Pero a veces hay gente que amamos, gente que puede que sea o no de nuestra familia, gente de la cual tenemos en buena estima, que uno anhelaría y quisiera que ellos también disfruten de eso. Y a lo mejor es gente que ya le hemos hablado y todo eso, y a lo mejor no quieren nada, pero bueno, uno dormiría tranquilo sabiendo que por lo menos les dijo. Pero asegurémonos por lo menos que aquellos que decimos que amamos, por lo menos puedan alcanzar eso que ya uno, o lo que uno está disfrutando. Pastor, Bueno, sí. En eso, del varón perfecto, de ir en pos de ser una persona más comprometida, entregada al Señor, todo eso, ¿verdad? También se puede ir dando entre hermanos, ¿verdad? Entre hermanos de una misma, no sé, o sea, de una misma doctrina, ¿verdad? Si usted puede explicar un poco. ¿Pero en qué línea, Davis? Pues, por ejemplo, porque dice, bueno, o sea, lo que dice es que uno debe ir siempre como la aurora, ¿no? Que el cristianismo se asemeja a la aurora que a medida que avanza va siendo más clara, ¿no? Más perfecta, digámoslo así. Porque acuerden que, no sé si ustedes saben que, digamos, la claridad el punto de claridad más alto del día es cuando se cuando se va a la oscuridad y llega la luz, ¿no? Ahí. Pero a medida que va pasando el día también, oye, no sé si ustedes han visto un amanecer, ¿no? Que la oscuridad y va aclarando, va aclarando, va aclarando, hasta que llega un momento en que ya es total, ¿no? Entonces, esa es la claridad que uno debe buscar en su caminar, ¿no? O sea, transparente, Pastor, ¿verdad? Que hablamos antes. Pero cuando tú no, decías, ¿a qué te referías? bueno, que lo que digo yo es que, o sea, que para uno poder crecer, ¿verdad? También es importante rodearse de personas y pastores, líderes que ya tengan más conocimiento en el Señor, ¿verdad? Más profundamente. Ah, bueno, claro, claro, David, o sea, acuérdate que hay varios versículos, dichos o lo que sea, que respaldan eso, que dice, acuérdate que el hierro, ¿con qué se pule el hierro? Con el hierro, ¿no? ¿Con quién andan las águilas? Con las águilas, ¿no? Entonces, hay varias cosas, uno debe rodearse de gente que le exija a uno, que por lo menos le ponga la vara, ¿no? ¿No? La vara alta, ¿no? O sea, que sea un punto de referencia, obviamente que lo lleve a uno a superarse. Porque si uno obviamente está medio avanzando hacia arriba y se rodea de gente mediocre, pues lo más probable es que uno termine también tendiendo a caer a la mediocridad, ¿no? Entonces, hay que buscar gente que lo exija a uno, de la cual uno pueda aprender, porque una de las cosas que estamos hablando ahí es de la humildad, ¿no? Uno no puede perder la humildad, y que hablamos del testimonio, que cuando uno lo da de ser humilde, o sea, de saber que siempre hay margen para aprender, y que si uno sabe un poquito, pues siempre hay margen para poder enseñarle a alguien que no sabe. Pues de Felipe el Etíope, oye, ¿tú entiendes lo que lees? No, es que si no hay quien me explique, no voy a entender. Entonces siempre hay etíopes en nuestro caminar, ¿no? Siempre, o sea, nosotros nos hemos topado con muchos etíopes, ¿no? Gente que no entiende nada, o sea, que no entiende nada de la palabra. Entonces, cada uno de nosotros está en capacidad, por lo menos, de explicarle algo, o por lo menos explicar lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Testimonio, ¿no? O sea, si Dios no estuviera vivo, si Cristo no hubiera resucitado, yo no sería el que soy ahora y no hubiera salido de ese pozo en el que estaba, ¿no? Pero sí, sí, lo que tú dices, Davis, la gente que lo rodea a uno es algo que le ayuda a uno a ir en pos de buscar la estatura del varón perfecto, o sea, de perfeccionar un poquito. ¿Alguien más quería opinar algo? Pero lo que tenía yo para compartirles sobre esto, el testimonio, sobre el informe cristiano, quería nada más
como dándole un poquito de cierre a eso que les decía ahorita que habíamos comentado en los últimos domingos en la iglesia, y que es algo que nosotros tenemos que tener ahí claro, ¿no? Porque por más cristianos de años que seamos, el testimonio es algo que tenemos que cuidar, es algo que, así como los uniformes, ¿no? Todos los días hay que lavarlos, hay que limpiarlos, hay que tenerlos aplanchaditos. Nuestro testimonio tenemos que tenerlo pulcro, bien aplanchadito, presentable, que hable por nosotros. ¿Te iba a decir algo, Paula? Sí, buenas noches. Era un ejemplo, digamos, como con respecto al uniforme, que el uniforme pues obviamente no solo nos representa, también uno le tiene como cierto respeto o incluso hasta, digamos que temor. De hecho, la gente dice, eh, vamos a X lugar y la gente dice, no, no, Dios libre, es que ando con el uniforme. Entonces le dicen, bueno, dele vuelta a la camisa por el respeto hacia el trabajo, porque creo yo que también el uniforme pues nos quita la identidad. Me refiero a que digamos que a uno ya no lo ven como, ahí va Paula Víquez, sino que ahí va la que trabaja en aviación civil, o ahí no va David Vargas, ahí va el bombero de Puriscal. Entonces, así debería de ser nuestra identidad, perder la identidad de nosotros, la humana, ¿verdad? Como personas humanas, y tener la identidad de Cristo en nuestras vidas por medio del testimonio. Eso era. Sí, pero o tal vez no será mejor, Paula, de que cuando dices que el uniforme nos quita la identidad, no será más bien que nos refuerza la identidad. O sea, por ejemplo, porque digamos, el hecho que digan, mira, ahí no va Paula, sino que va Paula, la de aviación civil. No es que tú dejes de ser Paula, sino que se te liga a ti a algo por lo cual debes responder, ¿no? O sea, acorde a lo que estás representando. Lo mismo de David, ¿no? Es que ahí no va David, no, ahí va David el bombero de Puriscal. O sea, entonces ya uno sabe que como es el bombero de Puriscal, es una persona que está presta a servir, es una persona servidor público, si es que es un bombero, obviamente, profesional y no es voluntario, aunque los voluntarios también. Pero entonces, más bien, como que el uniforme te agrega cierta identidad, ¿no? Ahí va Marquitos, no, ahí va Marquitos el cristiano. Entonces ya eso le impregna cierta responsabilidad y cierto compromiso, ¿no? Claro, Entonces, claro. Me refiero a que las personas se preocupan por el hecho de decir que no veo un lugar o no me comporto como tal por andar con el uniforme, ¿verdad? Pero no les importa ir a un lugar o comportarse como tal sin el uniforme. Entonces, son como dos identidades diferentes. El yo como con uniforme, ¿verdad? Que me representa algo, represento a algo, y el sin uniforme. Entonces, muchas veces el ejemplo era así, como por ejemplo, en la iglesia somos los cristianos, somos los buenos, fuera de la iglesia ya somos diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la identidad? O soy Paula Víquez como la vieja criatura, ¿verdad? O me visto como una sierva y entonces mi comportamiento tiene que ser siempre como sierva, ¿verdad? A eso me refiero del robo de identidad, o sea, ¿cuál identidad nos vamos a dejar? ¿La vieja criatura o el nuevo hombre? Ese era el ejemplo. ok, ok, sí, quedó claro. Sí, Pastor, sí, no, eso que dice la hermana es cierto, porque digamos, cuando, por ejemplo, como el gremio en el que yo trabajo, ¿verdad? Digamos que ubicando esto del uniforme, ¿verdad? Es un gremio que, por ejemplo, bueno, el policial, este, que es de autoridad, que es de respeto, que es de seguridad, pero también, como dice ella, también hay muchas cosas malas que rodean al gremio policial, ¿verdad? Que son personas, por ejemplo, que la mayoría si están casados y es igual, hombres y mujeres, casi todos tienen por los horarios de trabajo, así casi todos tienen, ¿verdad? Son infieles y cosas así. Entonces eso que dice ella es muy importante que pues también reforzar y lo que decía el otro hermano también, ser constante en pues congregarse y en estar siempre acercándose a Dios para no perder al menos esas cosas buenas, ¿verdad? Porque como dice, el cristiano pues habla por sus acciones, ¿verdad? sí es correcto. Pero ese ejemplo que tú ponías de la policía, por ejemplo, porque digamos, lo que uno tiene que ver es, porque como fuera del reino de Dios, obviamente fuera del reino de Dios, lo que tú has mencionado,
si bien eso está quebranta la ley de Dios, pero las leyes naturales no, digamos, aquí a nadie lo mete, aquí a nadie meten preso por ser adúltero, digámoslo así, ¿me entiendes? Esas cosas. Entonces, un policía, si un policía viene a uno a reprenderlo o algo y uno dice, no, es que usted no puede reprenderme porque usted es adúltero. ¿Me entiendes? Eso no le quita la autoridad, digámoslo así, por decir algo, en lo natural. Pero entiendo el ejemplo, porque, digamos, en el caso de la policía, si ya viene a hacer cosas que atentan contra la ley como tal, ahí sí ya se le quita autoridad. Pero si llevamos eso digamos, al plano del cristiano, ese uniforme que tenemos, ese testimonio, que es el que debería representarnos, habla por nosotros, es el que nos abre puertas y nos pone en una condición de privilegio que hablamos ahora de poder, porque acuérdense lo que dice la palabra en 1 Corintios, que habla que el espiritual todo lo juzga, ¿no? El espiritual todo lo juzga y él no es juzgado por nadie. No quiere decir que alguien no nos pueda reprender y todo eso, sino que lo que da a entender es que si nosotros estamos en un nivel espiritual, nosotros ya hemos caminado por la parte natural, hemos nacido de nuevo, hemos renovado nuestra mente y ya tenemos cierto nivel espiritual que nos permite por lo menos juzgar o tener una opinión certera de lo que nos rodea. Entonces, ahora que tú hablas del gremio de policial, ahí de que se ve tanta cosa ahí y todo eso, es triste y ahí donde hay un ejemplo claro de lo que son los malos testimonios, porque hay gente que le da más miedo cuando llega un policía que cuando llega un ladrón, ¿no? ¿Me entiendes por qué? Por los malos testimonios que hay, ¿no? Entonces, y no debería ser así, entre un ladrón y un policía, pues obviamente el uniforme debería inspirarte seguridad, certeza, confianza, lo que hablamos ahora, confianza en quien está portando el uniforme. Pero lo que hace un mal testimonio es que la gente a veces le tenga más desconfianza, digámoslo, a la policía por eso, ¿no? Y que no es solamente aquí, estamos aquí porque estamos en Costa Rica, pero eso en todo lado. Colombia, en Venezuela, en todo lado, las fuerzas policiales, pues, dan malos testimonios. Ahora, dirá, bueno, es que está en contra de la policía. No, a veces les toca, ¿no? Porque si no se defienden, los matan. Pero sí sabemos que hay cositas que se mueven ahí, que nada que ver. ¿Alguien quería decir algo? Pastor, quería hablar yo, o sea, devolviéndome un poquito, cuando Milton hacía la pregunta y que el Señor les hacía esa pregunta, bueno, ahora díganme ustedes quién soy yo, el, el querer saber cómo ubicarnos, ¿no? El saber cómo ubicar a esos apóstoles que caminaron con él, le vieron los milagros, todo, y llegar a esa pregunta porque anteriormente, en el capítulo anterior estaba Herodes, estaba como inquieto, porque él había oído rumores. Él decía, ¿será que Juan el Bautista volvió a resucitar? Entonces, la pregunta que le hizo a estos apóstoles y que después, como dices tú, ya ellos llegaron al conocimiento y todo, se viene a mi mente lo que somos los cristianos. El que realmente el pueblo esté preparado es muy importante. Cuando hablaba de las zorras, de las pequeñas zorras, a veces no sabemos ni qué son las pequeñas zorras. Tú nombraste fue unos animales, pero el testimonio puede caer con una pequeña zorra. O sea, a veces las tenemos bien guardaditas, las tenemos allí que ni las tocamos, ni que nos quieran hablar, o sea, como en el computador, usted manda el archivo, lo guarda y listo. Entonces, qué importante es el ubicarnos como el Señor ubicó a estos apóstoles y el ubicarnos para poder el pueblo estar preparado, porque realmente es un pueblo que va como a la deriva, lo que le diga el uno, al que le diga la otra prédica, al que le diga. Entonces, para nosotros levantar ese testimonio y seguirlo cuidando, pienso yo, ¿no? No sé qué dices tú. No, definitivamente para todo hay que estar preparado, ¿no? O sea, uno tiene que estar preparado para todo, ¿no? O sea, y lo que sí, bueno, tal vez yo no amplié lo de las pequeñas horas, pero siento que pues es un tema que ustedes han escuchado ya, y saben que en lo natural esas pequeñitas horas que nadie las ve, pero hacen grandes daños,
en lo espiritual también, ¿no? Por eso es que hablaba ahí de las pequeñas locuras, porque son las pequeñas locuras precisamente las que echan abajo grandes ministerios, ¿no? O sea, deseos engañosos que habla la palabra muchas veces. Entonces hay que estar preparado, sí, definitivamente para todo, ¿no? O sea, y cómo está uno preparado es una de las misiones que tiene la palabra, ¿no? Que para eso el Señor la dejó, precisamente para que nos prepare para toda buena obra. Y qué mejor buena obra que nosotros poder fortalecer y hacer que nuestro testimonio sea cada día más grande y más fuerte, ¿no? Esa es la mejor obra, porque ya vimos lo que necesitamos para que eso suceda, ¿no? Hay que tener temor de Dios, hay que andar en sus caminos, hay que amarle con todo nuestro ser, hay que servirle. Entonces, básicamente ahí en grandes rasgos está todo lo que debería ser un buen testimonio, ¿no? Pero sí, sí, claro, hay que estar preparado en todo momento, para todo hay que estar preparado. Pastor, yo quería hacer una intervención, es que no me veo porque mi esposa agarra todas las luces y cámaras. Está castigado. Estoy castigado. Pastor, y a todos, bueno, una enseñanza muy grande que nos da el Señor hoy a través de usted, pastor, es que, y ahorita lo decía la pastora Ana Milena también y las hermanas, por ejemplo, yo me pongo a analizar y yo digo, en mi trabajo muchos me dicen, bueno, ahí va el profe, eso, profe, otros me dicen, ahí va allá el que trabaja en el INA. Otros, digamos, nosotros aquí tenemos unos chicos que estamos entrenando fútbol, ya le había comentado a usted, y a veces los chicos le dicen, ahí va el profe, profe, va a ir a entrenamiento. Y entonces uno le dicen profe, otros le dicen, mira, allá va el bartender, porque yo también trabajé mucho en bares, o el salonero, porque también trabajé en esa área, ¿verdad? Y entonces cuando el Señor le dice a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, ¿y qué dicen las personas? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? El profe, el bartender, el salonero, o ahí va el cristiano, ahí va el que da testimonio como cristiano. Entonces, ahí me pone a reflexionar y entender que yo tengo que demostrar más ser ese testimonio cristiano de que soy licenciado, de que soy profesor, de que soy futbolista, de que soy bartender, de que, lo que sea, ¿verdad? Que muchas veces uno se enorgullece de esos títulos, pero de verdad el que le deberían decir a uno, ahí va el cristiano, ¿verdad? Entonces, sí, me da una gran enseñanza de que tenemos que cuidar cada día más nuestro testimonio, ¿verdad? Esa era mi intervención, muchas gracias. Sí, sí, así es, Fernando, definitivamente. O sea, esa pregunta, como les dije yo ahorita, ahora le parecía raro que tal vez el Señor estuviera, no es que estuviera preocupado de lo que la gente opinara de él, porque lo que menos le preocupaba al Señor era de si la gente realmente, si era del agrado o no de la gente, porque él no vino a agradar a nadie, no, él vino a hacer la voluntad del Padre, pero sí está interesado de que aquellos a los que él iba a dejar, por lo menos la tuvieran clara, ¿no? O sea, porque eran los que iban a seguir con el legado. Entonces, y si la hace a nosotros es la importancia de que recuerden lo que es un cristiano, ¿no? Un cristiano es el que se dice que es un seguidor de Cristo y para ser un seguidor, pero obviamente seguidor en el sentido de la palabra, tengamos claro quién es el Señor para nosotros, ¿no? Porque lo que les decía del pueblo allá de Jerusalén, o sea, la gente, Jesús para la gente allá en Jerusalén no es nadie, ¿no? No para todos, pero para un grueso de la población no es nada, ¿no? Y eso es como muy triste, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nos vamos? Hoy los voy a dejar ir temprano. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio hoy no es algo nuevo, o sea, creo que lo que nosotros, el testimonio es algo de lo que siempre uno ha hablado, habla y tampoco será la última vez que hablemos del testimonio, es algo que hay que estarlo reforzando, es algo que hay que estarlo recalcando, es algo que no podemos descuidar, es algo que no podemos bajar la guardia. Yo hablaba con una persona en estos días y que físicamente la veo diferente ya, ¿entiendes? Y entonces le digo yo, mira, qué raro vos, y me dice, ya hasta te vestís diferente, te dice, no, 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 o sea, es que uno tiene que cambiar. Digo, sí, uno tiene que cambiar, pero no para atrás. Me dice, es que Dios ve el corazón. Ah, bueno, o sea, yo digo, sí, yo también sé que Dios ve el corazón, pero precisamente porque sé que ve el corazón, hay que estar cada día más con los ojos abiertos, ¿no? Y entonces hay mucha gente equivocada en eso, ¿no? De que realmente, de que creen, lo que hablábamos el domingo, de que creen que van bien cuando uno realmente sabe que no. O sea, uno no puede bajar la guardia en ese sentido porque
Acuérdense que uno tiene que ir buscando qué cosa, la perfección, ¿no? O sea, y cuando digo la perfección es cada día ser mejores, cada día como reflejar que hay un avance, ¿no? Porque cuando usted ve a una persona y dice, uy, esa persona va para atrás, algo está fallando, ¿no? Algo no está funcionando ahí. Pero bueno, era un ejemplo nada más de eso que curiosamente pasó el domingo. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Voy a pedirle ¿a quién le pedimos que ore? A ver, déjeme ver, es que no veo cara. Hola, Rosaura, tú, que te veo ahí muy sonriente. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por esta noche maravillosa, donde usted fue el invitado especial, Señor, donde usted fue el invitado, Señor, en este discipulado. Gracias por lo aprendido, Dios. Ayúdanos a cuidar nuestro testimonio, a que todos vean, Señor, que te seguimos, Señor, que seguimos a ese Cristo vivo, Señor, a ese Cristo que nos transforma cada día. Ayúdanos a veces, cuidamos más cómo nos vemos por fuera que por dentro, Señor. Ayúdanos a que realmente, brille ese corazón, Señor, humano, al poder ayudar a los demás, al poder, Señor, no encerrarnos en nosotros mismos, sino en ayudar a los demás, Señor, porque a veces somos cristianos y nadie sabe, Señor, por nuestra forma de ser, de actuar, Señor. Ayúdanos, Señor, que lo que hoy aprendimos, Señor, cale en lo más profundo de nuestro corazón y que lo pongamos en práctica, Señor. Gracias por el tiempo que sacó, Señor, el pastor para poder predicar de tu palabra, Señor. Fue una gran enseñanza que queda en nosotros, Señor. Gracias, Señor, y que pasen todos una buena noche, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y los que no pudieron conectarse, Señor. Gracias, y en Jesús te oramos todo esto. Amén. Amén. Amén, así Gracias. es. Amén. Gracias, Rosaura.